Zapatero en Venezuela, arquitecto del nuevo régimen, claves de una visita polémica. Amenaza terrorista y socio energético. Tesoro de Estados Unidos lanza una advertencia quirúrgica sobre la presencia iraní en Venezuela mientras negocia el futuro de las sanciones. Radiografía del fracaso. ERCON revela que 8 de cada 10 venezolanos reprueban al chavismo y exigen elecciones generales ya. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su cita diaria con la información en la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 18 de marzo de 2026. Antes de comenzar a desglosar las informaciones que nos mueven, nos preocupan y nos impactan, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Ahora sí, vamos con el primer análisis del día. Bajo máxima sospecha, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero aterriza en una Venezuela convulsa, acechado por nuevas revelaciones que lo vinculan con las tramas económicas del chavismo. Lo que la propaganda estatal califica como una misión humanitaria, la oposición y la justicia internacional lo ven como un último intento de oxigenar ahora al gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Quique Frías con los detalles. Cuestionado e investigado en su país, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero está de vuelta en Venezuela. Desde el Parlamento y acompañado de su presidente Jorge Rodríguez, dio un discurso de apoyo a la ley de amnistía y consolidación hacia el actual escenario político. Este es un momento histórico. Esta comisión es histórica. Serán recordados. Serán reconocidos. Lo que sí tengo la convicción profunda es que este es el mejor momento posible, que esta es la mejor oportunidad. El nombre de Zapatero es una constante en la política venezolana. Durante años ha sido señalado por su cercanía con el chavismo, por su presunta vinculación con el caso Plus Ultra, por denuncias sobre negocios con el oro venezolano y por ejercer cabildeo internacional a favor del régimen chavista. También ha sido mencionado en acusaciones que lo vinculan con supuestos movimientos de dinero hacia partidos de izquierda en Latinoamérica y también intentos de negociar una salida política para Maduro en los últimos meses. Sobre su rol actual en el país, ¿está realmente impulsando una amnistía para cerrar heridas o está ayudando a consolidar una nueva etapa del poder chavista? Sobre esto conversamos con Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista político internacional. Ahora, el hecho de que Zapatero, de que el expresidente Zapatero sea una figura importante, una figura que seguramente empezaremos a ver de una forma cada vez más recurrente. No quiere decir que sus acciones necesariamente se dirigen a la búsqueda de una amnistía real o de una amnistía total que permita cerrar heridas. Desde 2017, cuando irrumpió en un diálogo entre gobierno y oposición venezolana, Rodríguez Zapatero ha mantenido una presencia perenne en el país y su relación con figuras clave del poder, especialmente con Delcy Rodríguez, ha sido reconocida incluso por él mismo como cercana y sostenida en el tiempo. La evidencia de esto se encuentra en el hecho, o la podemos apreciar en el hecho de que ni siquiera su influencia, ni siquiera su capacidad de interlocución con el chavismo fue suficiente para que ese mismo chavismo presentara y aprobara una ley de amnistía que garantizase una verdadera reconciliación, una verdadera paz, una verdadera memoria histórica para reparar heridas, para reconstruir tejido social y para garantizar la sana armonía y la sana convivencia entre los venezolanos. Venezuela está entre una amnistía a la mitad, el poder en Miraflores tutelado por Estados Unidos pero intacto, y actores internacionales que juegan roles cruciales en la transformación del país, a pesar que no surgen del voto y del consenso ciudadano. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela.
Abrimos ahora nuestro espacio de participación. Esta es la pregunta del día de Impacto Venezuela. Recuerden que está disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Su presencia no pasa desapercibida. Cada visita del expresidente español al país abre el mismo debate polémico, pero hoy, más que nunca, las dudas son mayores. ¿Por qué crees que José Luis Rodríguez Zapatero sigue figurando en la política venezolana? Conéctate y comparte tu opinión en el canal de YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales. Te leemos en la emisión estelar. Por cierto, señor Zapatero, la represión política en Venezuela ha cruzado una frontera de especial fragilidad, la de la tercera edad. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre la situación de 22 adultos mayores que permanecen tras las rejas. En un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento y la falta de atención médica, estos ciudadanos enfrentan una doble condena: la injusta privación de libertad y el deterioro acelerado de su salud. Juliana Palmar con el informe. Demostrando que la edad no es un límite para ser víctima de represión en Venezuela, la organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció que 22 adultos mayores permanecen privados de libertad por motivos políticos. La ONG advirtió que la edad y los problemas de salud aumentan el riesgo para estas personas dentro de centros de detención, donde el acceso a la atención médica sigue siendo precario. Evidentemente, nosotros como Organización de Derechos Humanos hemos insistido de forma reiterativa en que en aplicación del Código Orgánico Procesal Penal, la detención de estas personas debe ser inmediatamente revisada por los tribunales competentes y sustituir esas medidas privativas de libertad por unas medidas cautelares que el propio código establece cuáles pudieran ser, entre ellas, pues por supuesto, el denominado arresto domiciliario. La denuncia se basa en hallazgos recientes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, que ha documentado fallas estructurales en la atención de salud dentro de las cárceles. Según estos informes, las condiciones penitenciarias pueden tener un impacto directo en la integridad física de detenidos vulnerables, como adultos mayores, situación que se ha advertido en varias oportunidades. Many people also remain in detention after being arrested in connection with the presidential elections in July 2024. I note that the authorities have conditionally released at least 1,500 people. During the reporting period, my office documented 32 people who were subjected to torture and ill treatment in detention. Hemos demandado, hemos exigido reiterativamente en la necesidad de que sean publicados los registros de estas excarcelaciones o de estas liberaciones, es decir, que se cree un registro público que pueda ser informado a la sociedad venezolana en cuanto a quiénes son esas personas que han sido excarceladas o liberadas, las condiciones en las que se encuentran y el estatus procesal. En paralelo, organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones exige transparencia en las excarcelaciones, ya que no existe una lista pública con los liberados. Mientras tanto, el impacto de la presión a adultos mayores también alcanza a las familias. María Teresa Navas, de 81 años, recorre centros de reclusión en búsqueda de su hijo desaparecido. Fue sometida a un interrogatorio por 5 horas por una comisión del CICPC que posteriormente fue removida. De lo que tuvimos información es que inicialmente se había iniciado, una investigación. Esta estuvo a cargo de algunos funcionarios de ese cuerpo de investigaciones. No obstante, en el transcurso de esa investigación, estos funcionarios fueron sustituidos por otros que son quienes actualmente están conduciendo la investigación. Por su parte, el líder opositor Edmundo González Urrutia afirmó que el nuevo informe de la ONU confirma que la crisis en Venezuela es estructural. Respaldó además las exigencias del alto comisionado Volker Turk de avanzar hacia reformas profundas, apertura del espacio cívico y la libertad plena de los presos políticos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Con una advertencia quirúrgica, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dibujó el nuevo mapa de riesgos: Guardia iraní en Venezuela y Hezbollah en Colombia. La hoja de ruta es de doble vía: mano dura contra la influencia extremista en el Caribe, pero con la puerta entreabierta a un alivio económico que acelere la transición política en Venezuela. Washington no solo vigila la seguridad,
vigila el tablero económico. Génesis Pérez nos cuenta más. Estados Unidos mantiene a Venezuela dentro de un mapa de amenazas de seguridad global por 3 factores concretos: articulación de grupos armados colombianos, uso del territorio como corredor del narcotráfico y presencia de Hezbollah y la Guardia iraní. Sobre este último, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent hace su propio planteamiento. Iranian Guard members in Venezuela, there's Hezbollah in Colombia, they're interacting with Cuba. Informes de inteligencia estadounidenses señalan que Hezbollah opera en Venezuela desde hace años a través de redes de financiamiento, lavado de dinero y apoyo logístico. Casos documentados por el Departamento del Tesoro vinculan a funcionarios venezolanos con facilitación de operaciones del grupo, incluyendo movilidad de miembros y estructuras financieras en América Latina. La conexión con Colombia también es un factor determinante. Reportes advierten cooperación entre el Ejército de Liberación Nacional y redes asociadas a Irán y Hezbollah, un intercambio de entrenamiento, protección de rutas y uso compartido de economías ilegales. La frontera colombo-venezolana, más de 2.000 kilómetros con débil control estatal, funciona como zona de tránsito para droga, armas y actores irregulares. Pudiéramos decir que estos grupos radicales se encuentran presentes no solamente en Colombia, en toda la región latinoamericana y en cualquier país en los cuales puedan tener réditos hacia sus objetivos. Investigaciones antidrogas han confirmado a Venezuela como corredor internacional con rutas que salen desde puertos hacia África y Europa, integrando cárteles latinoamericanos con redes del Medio Oriente. Parte de esas ganancias, según Estados Unidos, termina financiando estructuras como Hezbollah. Por ello, Venezuela no deja de ser un objetivo de seguridad. Mientras impulsa una transición y reconstrucción institucional, mantiene vigilancia activa y operaciones dirigidas a contener y atacar redes criminales y actores armados que operan en el país. Cuando estos grupos están enfocados en generar transborde ideológico con el fin de generar actos violentos como el terror, con el fin de ayudar a grupos ilegales en los países en los cuales se encuentran ellos o se asocian con bandas criminales, por supuesto que son desestabilizadores para la seguridad nacional de cualquier país. Para Estados Unidos, Venezuela no es solo una crisis política, es un nodo estratégico donde convergen terrorismo, crimen organizado y geopolítica, argumentando que sostiene su presión, sanciones y despliegue en la región. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. En otras informaciones, Colombia trabaja en una estrategia de asfixia total de los grupos armados para acorralarlos en las zonas de frontera con el apoyo de Ecuador y Venezuela, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Veamos. No me confunda. Colombia apuesta por asfixiar al narco en las zonas de frontera junto a Ecuador y Venezuela. Así lo afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una entrevista con la AFP. Eso es lo que esperamos, que se genere una asfixia total entre ambas naciones, para que no tengan espacios donde puedan vivir o sentirse seguros más bien estos grupos criminales. A lo largo del prolongado conflicto armado en Colombia, las guerrillas han usado históricamente los países fronterizos como retaguardia para huir y protegerse de las fuerzas armadas locales. Pero eso está cambiando, asegura el ministro del primer gobierno izquierdista en la historia de Colombia, a menos de 5 meses del fin del mandato del presidente Gustavo Petro. Pero sí hay un resultado estratégico más grande, que es el aislamiento internacional. Aquí se le está diciendo a esos grupos criminales, ustedes no tienen espacio acá. Tras la caída y captura de Nicolás Maduro en Venezuela en una operación militar estadounidense, el presidente Donald Trump mueve los hilos del nuevo poder en Caracas. Desde entonces, la presidenta Delcy Rodríguez implementa una renovada política antinarco. Y del lado ecuatoriano, el mandatario Daniel Noboa es uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica en la guerra contra los cárteles. El domingo inició un plan de 2 semanas bajo estrictos toques de queda para atacar a las bandas con apoyo de Estados Unidos. Según Sánchez, esto deja en un callejón sin salida a las organizaciones ilegales. A mí me parece espectacular lo que están haciendo allá, pues desde cada país con sus decisiones, pero me parece espectacular que en Ecuador se estén tomando decisiones fuertes para combatir el tráfico de narcotráfico. En Colombia, tristemente, se produce la cocaína, pero siempre se ubican cerca donde puedan también
transitar y hacerlo cerca de Ecuador es porque les facilita. Entonces, que le comiencen a bloquear allá sirve mucho para el esfuerzo que estamos haciendo acá. En orillas políticas opuestas, Noboa y Petro están en plena guerra arancelaria desatada por iniciativa de Quito, que considera a Colombia como un vecino negligente con rebeldes y narcos en los límites de ambos países. Además, la tensión escaló el martes luego de que el mandatario colombiano denunciara presuntos bombardeos y el lanzamiento de artefactos explosivos desde un avión cerca de la línea limítrofe. Colombia no hace parte de la alianza de 17 países, entre ellos Ecuador, creada por Estados Unidos para combatir al narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado en Miami bajo el nombre de Escudo de las Américas. Sánchez asegura que la invitación está sobre la mesa y no descarta que Colombia se convierta en el integrante 18. Digamos que sí existe esa posibilidad, ni más faltaba, pero eso en ningún momento nos está aislando de la cooperación internacional. No, todo lo contrario. Nosotros estamos avanzando en ese proceso de cooperación internacional. El ministro visitó a Caracas el viernes como parte de una comitiva de Petro para estrechar lazos con Delcy Rodríguez, tras un frustrado encuentro entre los presidentes en Colombia planeado el mismo día y cancelado a última hora. Sánchez dice que la reunión entre ministros fue el punto de partida de una estrategia contra el narco, pues la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, sigue fuerte en la frontera venezolana con un 40% de integrantes de esa nacionalidad. En Impacto en 60 segundos te contamos lo que está pasando, lo que está escalando y lo que no puedes ignorar. No te despegues de nuestra pantalla. Ciberdelincuente venezolano del Tren de Aragua entra en la lista del FBI de los más buscados. El FBI incluyó por primera vez a un ciberdelincuente en su lista de los 10 fugitivos más buscados, el venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre, acusado de liderar una red internacional que roba millones de dólares a instituciones financieras en Estados Unidos para costear al Tren de Aragua, organización designada como terrorista por Washington. El FBI ofrece una recompensa de hasta $1 millón por información que permita la captura de Aguirre, quien presuntamente opera a escala transnacional. El rechazo a Delcy Rodríguez, una gestión bajo el asedio de las cifras. El más reciente estudio de ERCOM Consultores revela una radiografía crítica del sentimiento nacional. El 82,2% de los venezolanos cuestiona abiertamente la gestión de Delcy Rodríguez. El descontento tiene raíces profundas en el bolsillo. Un abrumador 90,3% de la población se declara asfixiada por la inflación, mientras que más de la mitad de los ciudadanos confirma que su capacidad para comprar alimentos ha empeorado drásticamente. Ante este escenario, el clamor por un giro de timón es innegable. El 73,8% exige un cambio inmediato en la conducción política y económica. Para el 70,1%, la única salida democrática son elecciones generales. En el tablero de liderazgos, el contraste es demoledor. Mientras Rodríguez apenas retiene un 16,4% de apoyo, María Corina Machado se consolida como la figura de referencia con un sólido 74,1%. Venezuela hoy no solo pide derechos y seguridad, pide un nuevo destino. Esto ha sido todo por hoy en nuestro noticiero matutino. Esperamos que la información compartida les sea de gran utilidad. Recuerden que pueden mantenerse actualizados a través de nuestras plataformas digitales www.impactovenezuela.com, @ImpactoVE y en nuestras próximas emisiones. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana con el favor de Dios.